Bien, amigas y amigos, seguimos aquí con ustedes y con este manjar, como le decíamos anteriormente, para conocer un poco sobre cómo anda la educación y sobre todo, señores, un grupo de doctorantes. En el país se está desarrollando la capacidad de los profesionales, sobre todo en el área de educación, y eso pinta bien, eso da mucha esperanza y nos dice a nosotros que pronto tendremos la mejor educación de América Latina y quizás del mundo. Esa es nuestra aspiración. Pero, como le decíamos, en esta primera entrevista tenemos con nosotros a las doctorantes, porque son hembras todas, son profesoras, Elisa Cuello, Nayel Drullar, Raiza Lara y Jessica Cuello. Y el tema de ella específico tiene que ver con el currículo y la capacitación de los docentes. Y voy de inmediato a hacer la primera pregunta. Y esta pregunta va para Elisa Cuello del Orbe. Elisa, nada, bienvenida. Nos gustaría saber cuáles son los aspectos clave del currículo desde tu perspectiva como docente. Y además, ¿qué considera que debe dominar el docente para contribuir eficazmente a la calidad de la educación? Pues bien, bueno, es una pregunta retadora realmente. Antes que nada quiero darle las gracias a Zafra en Red por esta invitación que nos hace a esta sexta cohorte de doctorandas. Realmente somos un testigo viviente del gran esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación por capacitar al cuerpo docente de la República Dominicana. De hecho, estamos aquí precisamente tratando el tema de la calidad y como bien nos plantea usted, cuáles son esos aspectos claves que deben dominar los docentes en relación al currículum. Bueno, yo lo primero que quisiera decirles que lo primero que deben dominar un docente en relación al currículo tiene que ver con todo lo que es el marco teórico y filosófico. ¿Por qué entiendo que el marco teórico y filosófico es un primer elemento clave que debe dominar pues un docente? Porque es lo que haría que el trabajo docente de aula que haga un maestro tenga sentido. Por eso entiendo que es un aspecto clave cuando uno tiene la capacidad como docente de poder trabajar una serie de contenidos que le hacen sentido a los estudiantes en cuanto a su contexto, en cuanto a sus proyectos de vidas, en cuanto a sus aspiraciones y todo lo que es posible hacer a través de este maravilloso currículo dominicano, eso es fabuloso. Un segundo aspecto que yo considero que es clave en relación al dominio que deben tener los docentes en relación al currículum es el dominio de los enfoques del currículo dominicano. El currículo dominicano tiene tres enfoques fundamentales: el enfoque histórico-cultural, sociocrítico y el enfoque por competencias. Entonces es fundamental que para poder nosotros trabajar lo que son los contenidos sugeridos en el currículum, que tengamos dominio de esos enfoques curriculares, ya que sobre todo este enfoque central que de alguna manera recoge los enfoques histórico, cultural y sociocrítico, que es el enfoque por competencias, de alguna manera pone en evidencia el que nosotros debemos trabajar para que nuestros estudiantes logren una serie de capacidades, que tengan una serie de habilidades, una serie de destrezas que les sean útiles para la vida. Y no solamente para la vida personal, sino también para la vida social, para sus relaciones sociales y sobre todo que les sea útil para desempeñarse con efectividad en las tareas del día a día. De eso se trata el enfoque por competencias y reúne estos tres enfoques poniéndolo en evidencia en la vida diaria. Un tercer aspecto clave que nosotros debemos considerar también es esa capacidad que tiene que tener el docente para diseñar e implementar estrategias didácticas innovadoras. Es decir, los docentes, nosotros, debemos crear experiencias educativas para nuestros estudiantes. De hecho, el aula tiene que transformarse en un espacio de aprendizaje agradable,
Y para eso es que está el docente, para diseñar esas estrategias de aprendizaje de tal manera que los estudiantes se sientan felices, se sientan a gusto y por supuesto que aprendan, lo cual es uno de los elementos clave para que los docentes deben dominar. Otro aspecto que tal vez son muchos aspectos, yo diría que son unos 7 aspectos los clave, pero me voy a enfocar ya en este último porque lo considero de gran valor. Es el aspecto que tiene que ver con lo que es la evaluación auténtica. Una evaluación que no persigue un número, que no persigue el que los estudiantes tengan una calificación numérica, sino que lo que persigue es que el estudiante logre lo que son las capacidades reales que le van a servir para la vida. Dentro de tantos otros elementos claves que debe dominar el docente, yo creo que estos son los 3 principales. Muchísimas gracias, una tremenda aportación. Continuamos, Yanelki, contigo. Mi pregunta es para Nayel. Nayel, ¿verdad? Bienvenida, Nayel. Mira, yo quisiera saber, tú o sea, ¿tú consideras, Nayel, que el currículum sea trabajado apegado a los alineamientos sugeridos por el Ministerio de Educación? Buenas tardes, gracias a Zafra en Red por esta magnífica oportunidad de estar aquí, compartir con ustedes este interesante tema sobre currículo y formación docente. Considero que sí, que el Ministerio de Educación ha realizado grandes esfuerzos para crear o estructurar un currículo basado en competencias, en la cual permite al docente desarrollar dentro de las aulas de clase. Es muy importante decir con relación al currículo que el maestro debe conocer el currículo y saber cuáles son los elementos que contiene, esos lineamientos que contiene para poder llevarlo al aula de clase. Y eso va a ayudar a que el proceso y que los conocimientos de los estudiantes sean más eficaces. Vamos entonces a pasar con Jessica Cuello, y a Jessica le vamos a preguntar, ¿qué tú piensas con respecto a la capacitación de los docentes? ¿Crees que deben continuarse y por qué? Muy interesante. Gracias, Eugenio, Yanilsi, muchas gracias por permitirnos estar aquí hoy en su programa Zafra en RD, en Jainavisión. Considero que realmente identificar cuando un docente está realmente capacitado es sumamente importante hoy en día. Es sumamente importante porque, le digo, porque tenemos que enfocarnos en 3 aspectos sumamente importantes. Primero es que el docente debe tener dominio, tanto en el contexto de la pedagogía y en su arte de profesional. Entonces, no se trata solo de saber, de conocer el contenido, sino de saber cómo enseñarlo, cómo buscar las estrategias para que los estudiantes adquieran esos conocimientos. Eso es sumamente importante. Es el primer enfoque, en primer lugar, que yo le daría a esa respuesta. Y en segundo lugar, es clave que exista coherencia entre el currículo actual y la práctica en el aula. Si tenemos esa conexión, creo que tenemos un buen resultado en esa formación docente. Entonces tenemos que tener un docente bien preparado para que pueda dar respuesta en el aula. Si tiene esas competencias necesarias que hoy se necesita, entonces vamos a ver respuesta en nuestros estudiantes. Mañana, cuando estén insertados en el mundo laboral, vamos a saber si había un profesional detrás de ese estudiante, ¿verdad que sí? Claro. Entonces que sí. Tenemos un cuarto lugar. Se puede hablar hoy de formación docente sin hablar de la TIC, de la tecnología de la información y la comunicación. Es sumamente importante. Eso va de la mano. El docente de hoy que no esté capacitado en la TIC, no vamos a tener un resultado impactante en nuestros estudiantes, porque realmente hoy las empresas que se necesita, que el estudiante tenga esa competencia, se puede insertar en el mundo laboral, conozca de plataformas, herramientas digitales, entre otros.
Entonces creo que las aportaciones que ha hecho el Ministerio de Educación, INAFOCAN, MESI, en capacitar esos docentes, hoy es fruto de lo que estamos viendo con nuestros estudiantes en las empresas. Realmente creo que es sumamente importante y creo que si continuamos capacitándonos y implementando todas esas formaciones que nos están permitiendo, se va a reflejar en el aula con nuestros estudiantes. Así Y creo es. que vamos a tener una educación de calidad. Ahora, mi pregunta es para Raiza Lara. ¿Cómo podemos identificar cuando los docentes están adecuadamente capacitados en los distintos niveles educativos? Buenas tardes, don Eugenio. Buenas tardes para ti y a mis compañeras que están aquí en este programa. Me satisface bastante, don Eugenio, estar en este espacio en Zafra en Red, transmitido, y a la audiencia que también nos está mirando. Desde aquí un gran saludo. Cuando podemos ver que un docente está capacitado, su nivel, ¿a dónde está? Mira la muestra, donde estamos nosotros. Antes, un docente con un profesorado ya estaba bien, luego llegaba una licenciatura, luego pasaba una maestría, pero ya no basta con eso. Tiene que ser ahora un doctorado, un postdoctorado, seguir haciendo diplomado. Y recordemos bastante lo que pasó en tiempo de la pandemia. Tuvimos todo que cambiar de donde estábamos. Entonces, muchas veces el tiempo que la persona tiene en el trabajo, especialmente educativo, entiende que ya no debe de aprender más porque se lo sabe todo. Mas, sin embargo, un docente activo tiene que entender siempre que aprender es permanente, porque usted enseña permanente. Ese es su logo. Yo doy, pero recibo. No solamente estar estático en un lado, yo solamente aporto para allá y no viene nada de este lado. Entonces nosotros tenemos siempre que vivir con esa forma de prepararnos y que la sociedad pueda ver esos cambios significativos en todos los escenarios que podemos estar. Aquí en este momento voy a mencionar algo bastante de lo que es seguir preparándose, de lo que es mostrar. En los centros educativos tenemos la gestión. En la gestión están los directores, el equipo de gestión, esos coordinadores. La sociedad anda mirando qué producción está saliendo de los centros educativos, de las universidades. Decir, salió un profesional de la UAS, salió de la Universidad Católica, de la cual nosotros somos parte. Entonces, en ese momento, ¿qué estamos dando? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos diciendo a la sociedad? ¿Qué valor tenemos? Ahí yo como doctorante pienso en una investigación de un tema que es el acompañamiento pedagógico que hacen los coordinadores a los docentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de preparación. Nuestros coordinadores que están ahí de día a día con nuestros docentes, que muchas veces puede haber un docente áulico que puede estar hasta más preparado que algunos de ellos o que algún director. Entonces la preparación tiene que ser permanente y exhibir a donde quiera que uno esté con calidad, con altura, su forma de ser, de expresarse. No solamente hasta la vestimenta, no tiene que ser eso. Ese gesto, esa amabilidad y esa disposición de que la educación, usted va a morir y en el último suspiro usted tiene que estar dispuesto a aprender. Así que muchísimas gracias, don Eugenio. Bien, muchísimas gracias, Raiza, por ese aporte. Tenemos algo pendiente con Nayel. Sí. Y vamos a pedirle a ella que complete Su participación. Sí. Respondiendo a la pregunta, don Eugenio, considero que el Ministerio de Educación ha realizado grandes e importantes esfuerzos para estructurar un currículo basado en competencias, el cual está diseñado para ofrecer una educación de calidad y una educación integral. Aunque por diversas situaciones ese currículo no puede desarrollarse en todos los centros educativos como está establecido por el contexto, la diversidad que pasa en los centros, por motivo de la falta de a veces de la formación docente, que a veces no se le da el seguimiento al docente para que ese currículo se lleve a cabo con calidad. En la mayoría de las áreas curriculares que se fundamenta el currículo. Por ejemplo, en el área de educación artística hay un desafío muy grande en estos últimos tiempos, y es que el docente que imparte el área de educación artística no está formado en el área. Entonces,
al docente no estar formado en el área, eso afecta que ese currículo, que ese lineamiento que establece el currículo en esa área muestre cierta dificultad para los conocimientos de los estudiantes. ¿Por qué? Porque el docente no domina los contenidos que tiene que trabajar en el área, entonces ese lineamiento que establece el MINEL no se da como debería de darse en los centros educativos. Por tal motivo, se debe de seguir fortaleciendo lo que es la formación docente, no solamente en el área de educación artística, sino en todas las áreas, para que el currículo se pueda evidenciar y se pueda cumplir con cada uno de esos lineamientos que piden. Desde mi experiencia y como parte de mi investigación, debemos de fortalecer a todos los docentes en las diferentes áreas para lograr que este currículo se pueda cumplir de manera efectiva. Oye, cada uno de los centros. hacía falta esa parte que De la participación. sí, exactamente, que pudiste expresar ahora para complementar. Bueno, ustedes saben que el tiempo es breve, son 3 grupos. Sí. Eugenio, Vamos a pero yo pedirle- quiero agradecer el favor de la sintonía a Edison Santana, que dice muy bien que nuestro país está avanzando. Dice Teófila Valdés, bendiciones para todos. Damaris Jiménez dice excelente. Y Edison Santana dice muy bien. Quiero resaltar que ahí tengo en línea a una maestra también, pero que está en Barcelona, que dice buenas noches en sintonía desde Barcelona, y es Ayali Sánchez. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Bueno, ahí está también Esther, que está en Maryland. Gracias por su sintonía. La licenciada Isabel Ramírez Díaz de Sánchez dice, todo visto desde afuera es muy bonito, pero Sí. la realidad es que vivimos los docentes. La realidad que vivimos los docentes es otra. Sí, es Es verdad. una pena ver docentes de secundaria estancados en primer ciclo de primaria. Se debe tomar en cuenta eso a la hora de nombrar. Bueno, ese y otros comentarios. El tiempo se nos acaba, pero queremos pedirle a Elisa que despida esta primera sesión. Ay, pues muchísimas gracias. Bueno, antes de agradecer, lo que yo quiero plantear son 2 conclusiones principales. Una primera conclusión que va en función de los retos que tenemos en relación al currículum. Tenemos un currículum muy bonito, realmente tenemos que decir las cosas como son, pero necesitamos que los docentes hagan un cambio, que tengan un cambio, digamos, de paradigma, que salgan de su estado de confort, porque estamos acostumbrados a veces a hacer las cosas de una manera y como es la forma más fácil, queremos seguir haciendo lo mismo. Tenemos muchas veces una preocupación por transmitir una serie de conceptos que tenemos en nuestro pensamiento, en nuestra cabeza, en nuestra propia concepción, pero como desafío hace falta que nosotros adecuemos nuestra forma de enseñar a las nuevas metodologías activas que demanda la sociedad dominicana. Entonces eso es fabuloso porque eso haría la diferencia realmente a nivel de currículo y a nivel formativo. Bueno, muchísimas gracias a Elisa, Nayel, Raiza y Jessica. De verdad que para nosotros es un orgullo que ustedes estén representándonos en las aulas. Vamos a una pausa comercial, pero cuando regresemos viene el segundo grupo de nuestros